Menorca tiene una población de 96.467 habitantes. De este total, 17.306 personas, que representan casi un 18%, han nacido en el extranjero, y la tendencia es que los flujos migratorios se mueven al alza de manera lenta pero constante. Más datos. Los principales países de procedencia de las personas extranjeras que vienen a la isla son Marruecos, Ecuador e Italia, y si se agrupan por zonas, la mitad de las nuevas llegadas proceden de algún país de América del Sur. Así pues, las cifras del padrón revelan que en Menorca convive una multiplicidad de procedencias, dibujando una realidad enriquecedora y plural, pero que no siempre resulta de fácil convivencia. La diversidad se pone en evidencia en la medida que en ocasiones se producen tensiones o conflictos en la comunidad entre dos o más culturas a causa de las diferencias en los valores y costumbres. Uno de estos casos se da en el municipio de Ciutadella de Menorca, donde el colectivo de personas de origen ecuatoriano se concentra, especialmente los fines de semana, en el parque público situado en el centro de una manzana de pisos para practicar deporte, ya sea vóley o fútbol. La asociación de vecinos llevaba años denunciando ante el ayuntamiento la ocupación exclusiva del espacio por parte del colectivo, el incumplimiento de las normas ciudadanas y un elevado grado de incivismo. En el año 2016 empezaron a llegar personas de fuera del barrio para jugar al fútbol. Al principio era de forma aleatoria, hasta que, al cabo de poco tiempo, fueron todos los días de la semana, en horas de tarde y noche. De haber quedado la cosa ahí, no habría que lamentar más que el ruido de los balonazos y los gritos, teniendo en cuenta y teniendo muy presente el efecto eco que produce el enclave donde se encuentra el espacio donde se jugaba al fútbol. También hay otro aspecto, y es el hecho de que los niños quedaban excluidos, por no decir expulsados, de poder jugar allí durante el tiempo que duraba el partido o partidos. En muchas ocasiones hasta 6 u 8 horas. El problema se fue agrandando porque entonces vinieron los amigos y las chicas, venían a socializar, después de los partidos comían, bebían, había gente que traía comida y las vendía, se quedaban bebiendo, y cuando venía la policía con las luces encendidas, ellos paraban, se volvía a ir la policía después de una pequeña regañina, no tenéis que tirar basura por en medio, no tenéis que hacer esto, no tenéis que hacer lo otro, pero seguían igual. Y la fiesta se alargaba hasta pues la 1, las 2, a veces las 3. Cuando se marchaban, pues había derrapes de motos, habían gritos de despedida, porque ya iban un poco bebidos muchos, había incluso un accidente de coche que al salir derrapando chocó con un coche que estaba aparcado. O sea, la incomodidad de los vecinos fue en aumento exponencialmente. Es decir, que estábamos todos muy cansados de todo el ruido que ellos nos ocasionaban. Es que no se podía dormir. Nos pasamos 4 veranos que no podíamos dormir ninguna noche. Esto hizo que algunos vecinos pues se vendieran la casa o que pensaran en vendérsela. Creemos honestamente que se ha hecho muy buen trabajo y que tenemos que agradecer a la entidad que se pusiera a nuestra disposición su experiencia y buena sed. Mientras, la otra parte defiende que su manera de socializar y relacionarse no es en bares o terrazas, sino en espacios públicos, al aire libre, y donde además pueden practicar deporte, reunirse con sus conocidos del país de origen. La Quintana era un punto de encuentro de todos nosotros para hacer deporte, para socializarnos ahí con mucha gente que había ahí al fútbol. Venían de todas partes, de personas, ahí había de todas nacionalidades, nos juntábamos, había gente de aquí, de España, había de Marruecos, ecuatorianos, bueno, de todos, sudamericanos, había fútbol, que hacíamos a veces unas liguillas, unos torneos pequeñitos nomás, de un día, una tarde. Entonces se corrió la voz que ahí jugábamos fútbol y venía gente de toda la isla, unos grupitos. Y eso a los vecinos, el ruido que como somos, el ruido que siempre hay, entonces eso a la gente no le sentó bien y empezaron los conflictos por ese motivo del ruido, digamos. El cambio fue radical porque llevamos ya muchos años de aquí y siempre habían canchas, íbamos y no nos hacían problemas. Y siempre hemos jugado toda la vida ahí en la Quintana
Ambas partes se sentían víctimas, una porque debían soportar las molestias de horarios y costumbres festivas del grupo de personas del país sudamericano, y la otra porque siente que siempre se les desplaza de sus espacios de reunión. La tensión entre ambas partes iba en aumento. El ayuntamiento decidió ceder temporalmente una parcela en el polígono industrial para que el colectivo de personas ecuatorianas tuviera un punto de encuentro. La reubicación no se planteó en ningún momento como el objetivo final, sino que la verdadera intención era realizar una intervención socioeducativa que busca solventar un conflicto de mayor calado, la integración del grupo y la mejora de la convivencia. Desde el Ayuntamiento de Ciudadela, en el momento que quisimos empezar a actuar en torno a la problemática que se había desarrollado, nos vimos inmersas y nos vimos delante de una serie de carencias, ¿no? Ya podía ser de personal, pero también por varios años pasados de no haber implementado políticas realmente factibles en cuanto a comunitaria, ¿no? Por lo tanto, en este punto, el Fons Menorquí de Cooperació fue una entidad clave, ¿vale? Porque fue el alma mater realmente del proyecto, y creo que la Concejalía de Cooperación del Ayuntamiento de Ciudadela, el Fons Menorquí de Cooperació y el GREC pudimos desarrollar un trabajo conjunto muy bueno. Cuando el Fons Menorquí de Cooperació empezó a trabajar con esta iniciativa, ya éramos conscientes de que podría resultar extraño que una entidad de cooperación como la nuestra optara por implicarse en un proyecto con personas migrantes en el territorio local. Sin embargo, no resulta extraño si se plantea desde una perspectiva educativa e integral. Integral porque como Fons Menorquí de Cooperació ya trabajamos en los principales países emisores de personas migrantes, porque trabajamos en los países de tránsito, y ahora también nos quedaba trabajar en el territorio de acogida, como es el caso de Menorca. Y en este caso, en el caso del territorio de acogida, entendíamos que la mejor manera de trabajar era a través de la educación para la convivencia y la cohesión social. Entendemos que la educación para la convivencia es la mejor baza que tenemos para romper las barreras de quienes, por un lado, creen que las personas migrantes prefieren vivir totalmente al margen de la sociedad de acogida, y de los que, por otro lado, creen que se puede vivir en una sociedad de acogida sin conocer sus normas ni respetar sus normas de convivencia. Por eso, y aunque no ha resultado nada fácil, en este caso se apostó por la intervención educativa y porque las dos partes en conflicto puedan convivir de una manera pacífica y desde el respeto mutuo. Sin relación, sin conocimiento de las diferentes culturas y realidades, no es posible la convivencia cohesionada y pacífica. La inmigración es una realidad y cada territorio decide cómo hacerle frente. El rechazo hacia las personas de origen extranjero resulta perjudicial para el conjunto de la sociedad y el principal motivo para su marginación. La educación y el refuerzo de las relaciones ciudadanas han sido los ejes de esta actuación. La implicación del GREC en el proyecto de intervención comunitaria de Ciutadella se explica desde la necesidad de dar un abordaje social y educativo a una problemática de convivencia vecinal que se estaba dando entre una parte de la población autóctona del municipio y un grupo de personas inmigrantes que se habían establecido en diversos puntos de la isla y que durante los fines de semana utilizaban un espacio municipal para la práctica deportiva y para la socialización con familiares y amigos. En su momento vimos importante poder complementar la perspectiva del control, una perspectiva más policial, más punitiva, poder complementarla con una perspectiva, con un enfoque mucho más socioeducativo, puesto que lo que queríamos no era desplazar el problema a otro punto de la isla, sino conseguir cambios y modificaciones en las conductas socialmente no adaptadas que se estaban dando en el territorio. Durante la intervención realizada se ha conseguido introducir la figura de una educadora en una dinámica de enorme complejidad
y que esta figura profesional sea aceptada por el colectivo. Del mismo modo que después de 9 meses de intervención se puede afirmar que no solo hemos logrado introducirnos dentro de la dinámica habitual del colectivo, sino que nos hemos convertido en un referente a quien escuchan, tienen confianza y es percibida como una figura de ayuda. En definitiva, se ha establecido un vínculo que permite la acción socioeducativa. Señalar que esta presencia continuada y este vínculo de confianza que se ha creado nos ha permitido tener una cierta supervisión respecto a los menores que frecuentan los espacios y en caso de detectar alguna situación de riesgo poder activar las medidas de protección que fuesen necesarias. A pesar de que el proceso de integración social de un colectivo recién llegado es un trabajo que requiere tiempo, se puede observar que progresivamente se va poniendo en contacto a la población diana con los recursos propios de la comunidad. A día de hoy se ha aproximado a personas y familias a los recursos del territorio como pueden ser Cáritas, Escuela de Adultos y a los servicios sociales municipales. Cuando hablamos de integración social, todos coincidiremos en que el idioma es un elemento clave. Y por esto, durante estos meses de intervención socioeducativa, se han iniciado experiencias como el curso de catalán, donde el objetivo en sí no era tanto el aprendizaje del menorquín, sino de ayudar a las personas recién llegadas a perder el miedo de utilizar los recursos comunitarios una vez ya han tenido una experiencia con la nueva lengua en un entorno de mucha más confianza y menos formal. Durante estos meses de intervención se han abordado desde un punto de vista educativo conductas incívicas y antisociales que se daban con cierta frecuencia. Todas estas situaciones han estado abordadas con ellos y con ellas, provocando reflexiones en torno a los incidentes vividos, estableciendo normas de funcionamiento y creando alternativas que eviten la reproducción de estas conductas no deseadas. Aunque queda mucho trabajo por hacer y muchos de los aprendizajes necesitan tiempo para poder consolidarse, a día de hoy podemos observar que poco a poco, con los avances y retrocesos como todo proceso socioeducativo, se observa una mejoría en la convivencia del espacio. Ha habido muchos cambios que hemos hecho. Bueno, ella ha hecho hacer participaciones en torneos de vóley, de fútbol de mujeres también, y ha puesto los aseos, que había el problema eso de los aseos también. Ha puesto los aseos, también nos ha dado luz también, que no había luz. Nos hace cortar, que mantengan limpio esto, y nosotros también ponemos de parte limpieza, recoger todo lo que ensuciamos nosotros, porque este es el único sitio que tenemos ahora para hacer nuestra convivencia aquí, que venimos cada fin de semana. Jugamos a fútbol, mataconís y a veces jugamos vóley. Aquí venimos para pasarlo bien y divertirnos y estar con la familia y con nuestros amigos. Me gusta jugar mucho al fútbol, al vóley, y me la paso súper bien con mis amigos y con mi familia.